Ya estamos por terminar el Evangelio de Marcos. Eh, Nos quedan 3 miércoles más, es decir, este y 2 miércoles más y terminamos Marcos. Hoy veremos una parte del capítulo 14. La siguiente semana veremos el resto del 14 junto con todo el capítulo 15. Y el siguiente veremos el capítulo 16. Ha sido muy bello poder estudiar un evangelio en medio de esta serie de estudio en el Nuevo Testamento. Hemos estado estudiando el Nuevo Testamento, pero habíamos estado en Tesalonicenses y pasamos a este evangelio y nos permitió recordar a Jesús, recordar su vida y momentos en los que Dios ha tratado con nosotros a través de este evangelio. Pues hoy, después de que Jesús anunció la destrucción del templo en su generación, en la generación de los discípulos, y les dijo a los discípulos que ellos sufrirían, así como Jesús fue perseguido y sufrió, ellos también sufrirían. Pero también Jesús les prometió que un día volvería para establecer su reino en la tierra. Y el capítulo 14 es pues la continuación de toda esa historia de la entrada triunfal. El capítulo 14 tiene una escena clave, la cena del Señor, la cena de la Pascua, y luego el monte de los olivos. Y de ahí Marcos avanza muy rápido en lo que conocemos como la pasión de Cristo, su arresto, su juicio y la cruz. La resurrección tiene una forma distinta de relatarse en Marcos que en algunos de los sinópticos, de los otros evangelios. Pero este capítulo es importante, es un capítulo en donde Jesús una vez más nos recuerda cuál es su misión, de qué trata la tarea del Mesías. Entonces, ¿por qué no oramos y ponemos este capítulo en sus manos y que Él pueda hablarnos? Señor, gracias por habernos permitido estudiar este evangelio. Síguenos transformando por medio de ser confrontados por la Escritura, de recordarnos quiénes somos. Señor, ayúdanos el día de hoy a poder comprender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Acompáñame a Marcos capítulo 14. Y la semana pasada el pastor Isaac compartió el ungimiento de Jesús, que es una preparación para su sepultura. Y sí fue la semana pasada, ¿verdad? Con eso de las vacaciones uno se le olvida todo. De hecho, ¿cómo me llamo? Sí, no, todo mal. Bueno, capítulo 14 dice el versículo número 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Tenemos antes de la institución de la cena esta mención de Judas, que Judas está dispuesto a entregar a Jesús. Es uno de los discípulos, ha caminado con el Señor, ha escuchado las enseñanzas del Señor y ha visto los milagros del Señor, pero vemos que hay un problema en el corazón de Judas. Y aunque como cristianos a lo largo de los siglos nos ha interesado mucho más saber las razones por las que Judas entregó a Jesús que las razones por las que la mujer del capítulo 13 adoró a Jesús, creo que Dios quiere mostrarnos algo a través de la vida de Judas. Entonces, bueno, en un momento más vamos a regresar a Judas, pero vamos a continuar con la narración. Entonces, Judas quiere entregar al Señor, prometen pagarle dinero si Él lo entrega, y está buscando oportunidad para entregarle. Y dice el verso 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, esto es la fiesta de la Pascua, dice, cuando sacrificaban al cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua.
seguidle. Y donde entrare, decid al Señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Este momento es muy especial en la historia de Israel. El día 14 del mes de Nisan, más o menos el mes de marzo y abril es el mes de Nisan, era el día del preparativo de la cena. Se llevaban los corderos que se iban a sacrificar al templo, se preparaban, se sacrificaban esos corderos, se derramaba la sangre en símbolo del perdón de pecados y de cubrir los pecados, y se le devolvía el animal a la familia para que esa noche pudieran tener la cena de la Pascua. Entonces, si recuerdas, los judíos tienen un calendario distinto al nuestro, así que para ellos el atardecer es el comienzo del siguiente día. Entonces, durante el 14 de Nisan se están preparando para la Pascua, pero al momento de cenarla, al atardecer, ya es el 15 de Nisan, que es el primer día de la fiesta, el día de los panes sin levadura. Así que ese día, en la noche, ¿no?, que sería el siguiente día para ellos, ¿no?, el día 15, se están comiendo esta cena en el que están recordando cómo Dios les había librado de la esclavitud de Egipto. Bueno, en un momento más vamos a explicar un poquito más de la Pascua. Pero Jesús envía a los discípulos a prepararse para la Pascua, y se revela que Jesús tiene conocimiento, incluso conocimiento de lo que va a suceder, porque los envía con cierta información que sucede tal y como Jesús se los dijo. Vayan y busquen un hombre que lleva un cántaro de agua, ¿no?, lo cual es extraño, porque las mujeres en esta cultura y en esta época eran las que llevaban el agua. Pero hay un hombre que lleva ese cántaro de agua, y aparte les dice, ok, van a llegar con él y le van a decir, ¿dónde está el lugar donde el maestro va a celebrar la Pascua? ¿No? Y lo que Jesús les dice es, ya hay un lugar preparado para nosotros. Simplemente vayan y pregunten a este hombre de esta forma. Y todo sucede así. Y así que entran los discípulos, hallan como se les dice y preparan todo el asunto. Es decir, llevan el animal, preparan el lugar para la cena y todo está listo. Entonces la única regla es que la cena tenía que ser en Jerusalén, y de hecho en esa época las fronteras de la ciudad se ampliaban para que los viajeros extranjeros pudieran tomar la cena en Jerusalén. Y digamos que los ciudadanos que tenían una casa en Jerusalén estaban de cierta manera obligados bueno, quizás no es la palabra correcta, sino que tenían el compromiso de recibir a los extranjeros y darles algún lugar donde ellos con su familia pudieran cenar esa noche la cena de la Pascua. Era un momento muy importante en la vida de Israel. Así que el aposento alto es este pequeño cuarto dentro de una casa que funcionaba como bodega, pero también funcionaba como un lugar de retiro en el que se podía hacer oraciones. Incluso los rabinos enseñaban en el aposento alto, en ese pequeño cuartito dentro de una casa, a los discípulos. Y es en ese lugar donde Jesús está celebrando, en un aposento alto dentro de una casa, está celebrando esta cena con sus discípulos. Ahora, el lugar de la cena se va a convertir en un lugar, el ambiente se va a convertir en un lugar lleno de tensión y preocupación. ¿Por qué? Pues mira lo que dice el versículo número 17. Dice, cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, mientras estaban celebrando la Pascua, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces, imagínate, ¿qué es una cena, una comida en la cultura judía? Una cena es un momento muy íntimo,
Es un momento de confianza, de intimidad, de compartir. Y Jesús anuncia que uno de los que está compartiendo, uno de los discípulos que ha seguido a Jesús, lo va a traicionar. Entonces se vuelve en un momento la cena de tensión. Ahora, si recuerdas, Jesús ya le ha dicho a los discípulos que ir a Jerusalén es ir a su muerte, ir a que lo arresten, lo traicionen, lo maltraten, lo desechen y que vaya a la cruz. Así que esto es difícil para los discípulos. Es un momento lleno de preocupación. Y mira lo que dice el 19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse. Y la idea aquí es, su corazón se inundó de tristeza y de pesar. Estaban entristecidos. Y comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? ¿Cómo están preguntando estos discípulos a Jesús? Bueno, lo que le están preguntando es, no voy a ser yo, ¿verdad? Es decir, Jesús acaba de decir, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Quién va a ser? Lo natural sería estar preocupado y decir, no voy a ser yo, ¿verdad? Yo no soy ese, ¿verdad, Señor? Así que cada uno le está preguntando esto, ¿seré yo, Señor? No, ¿verdad? No soy yo, Señor. Y entonces Jesús no les da más información, solo les dice lo siguiente. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12. O sea, cualquiera de ustedes, uno de los 12, el que moja conmigo el plato. El problema es este. Todos habían mojado el plato, es decir, dentro de la tradición, partían el pan y tenían que todos mojarlo con la copa y dárselo al otro. Así que todos habían mojado el pan con Jesús, por decirlo así. Todos habían hecho esto en la cena. Entonces es un momento muy fuerte, porque Jesús está hablando que uno de ustedes que ha tenido intimidad conmigo, Jesús está aquí como el anfitrión, uno de los que tiene intimidad conmigo, uno de mi confianza, uno que participa conmigo, me va a traicionar. Pero Jesús, creo esta es una respuesta emocional, dice, es decir, cargada de emoción, dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Es decir, Jesús revela, pero no está fuera de control esto. Uno de ustedes me va a traicionar, pero esto tiene que ser así. No está fuera de control. No me toma por sorpresa. Pero luego dice, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué Judas entregó a Jesús? La verdad, la Biblia no nos da la razón. No nos dice qué había en su mente o en su corazón. Lo único que la Biblia nos dice es que Judas fue a los líderes y dijo, ok, denme dinero y yo se los doy. Y también la Biblia nos dice que Judas permitió que Satanás tomara control de su corazón. Es decir, no que Judas estaba endemoniado y perdió el control, ¿no? Sino que dejó que Satanás llenara su corazón y tomara el control de su vida. Pero no nos da otra razón. Y creo que es deliberado este asunto de que no se nos dé más razones. De hecho, la mayoría de comentaristas bíblicos han tratado de dar razones de por qué Judas entregó a Jesús. Y creo que nosotros mismos, cuando leemos los evangelios, queremos razones de por qué Judas entregó a Jesús. Y muchos dan razones para justificar a Judas, y muchos dan razones para tratar de decir,
yo no soy como Judas. En ninguna manera me atrevería a hacer lo que Judas hizo. Quizás esas son las razones por las que buscamos dar razón de la traición de Judas. Pero el hecho de que no se nos den más razones quizás es para enseñarnos que cualquiera de los discípulos, así como cualquiera de nosotros, es potencialmente un Judas. ¿Sí me explico? ¿Por qué lo hizo? Así es el corazón del hombre. Quizás fue avaricia. Simplemente dejó que Satanás llenara su corazón. David Garland, en su comentario bíblico, cita a el famoso escritor ruso Dostoyevsky acerca de la condición humana, y Dostoyevsky dijo lo siguiente: las causas de las acciones humanas son generalmente mucho más complejas que nuestras posteriores explicaciones de ellas, y raras veces puede discernirse con claridad. Así que la historia de Judas nos enseña, nos recuerda lo perverso y engañoso del corazón humano. Nos recuerda la necesidad que tenemos de Cristo. Nos recuerda que tú y yo somos capaces, potencialmente en nuestro corazón está lo necesario para traicionar a Jesús. Como los discípulos, necesitamos recordar esta noche, para recordar nuestro corazón malo y perverso y necesitado del Señor. Tú y yo no somos mejor que Judas. Y solo ha sido la gracia del Señor la que nos sostiene. Pero en ese momento, después, en el verso 22, Jesús va a hacer algo impresionante en la cena, con la cena pascual. Dice el 22, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. ¿Qué es la cena de la Pascua? ¿Por qué era tan importante para la historia de los judíos? Bueno, la cena de la Pascua es una cena simbólica. Es una cena donde se está recordando la historia de la gran liberación del pueblo judío de la esclavitud. Y se celebraba, se conmemoraba como Dios les había dado libertad el día en que habían sacrificado al Cordero de la Pascua. Ese día que lo sacrificaron, que lo comieron y que habían puesto la sangre de ese sacrificio en los dinteles, en los marcos de la puerta. Cómo habían sido librados de la plaga de la muerte. Había el Señor pasado por encima. Eso significa Pascua, pasar por encima, pasar sobre. Y no había caído la plaga de la muerte, sino que esa misma noche, en la madrugada, Dios les daría libertad de esos años de esclavitud. Lo que hace Jesús es tomar los elementos de la cena de la Pascua para darles un nuevo significado. Ahora ellos celebrarían la liberación de un mayor mal, la liberación del pecado y de la muerte, por medio de la muerte del Mesías. Eso es la cena de la Pascua. ¿Te imaginas? Los discípulos nunca más volverían a cenar juntos sin recordar la cena del Señor. Cada comida sería un recordatorio de este momento, del momento en el que el Señor tomó el pan, el vino y les dio este nuevo significado. Ahora cada cena
sería para recordar la historia que les dio la libertad. Ahora mira lo que es interesante en Marcos, porque en Marcos ha habido referencias al pan anteriormente, pero ahora a través de la cena del Señor cobran un nuevo significado. Porque ¿qué hace Jesús con el pan? Jesús toma el pan, lo parte y luego dice: esto es mi cuerpo. Es decir, Jesús está diciendo: lo que sucede con este pan sucederá conmigo. Yo soy este pan. Es decir, acaba de quebrar este pan, acaba de romper este pan. ¿Qué pasará con la vida de Jesús? Será quebrantada. Ahora pensemos en esto juntos. ¿Recuerdas cuando Jesús hizo un milagro en el que alimentó a un grupo de judíos? Dice que es la llamada alimentación de los 5,000. ¿Qué hace Jesús? Parte el pan, lo bendice, lo pone en manos de los discípulos que anteriormente le habían dicho al Señor: Señor, no hay con qué darles de comer, pues denles de comer ustedes. O sea, no tenemos ni siquiera para comprar suficiente pan. ¿Quieres que trabajemos y juntemos lo del salario de un año? Ni siquiera eso sería suficiente para darle de comer a esta multitud. Pero ahora el Señor, que había partido el pan y lo había bendecido y lo había entregado en manos de los discípulos, sirvió para alimentar a muchos. Y en otra ocasión en Marcos, Jesús hace lo mismo, pero con un grupo de gentiles, con un grupo de personas que no eran judías. Parte el pan, lo bendice y lo entrega. Entonces ahora vemos que esos dos milagros son una señal poderosa de algo. Jesús es el pan que da vida, tanto a judíos como a no judíos. Y en una de las escenas importantes donde Jesús iba con sus discípulos en la barca, Jesús le dice a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos se pelean entre ellos y dicen: ya ves, lo habrá dicho porque no trajimos pan. Y no se daban cuenta que con ellos estaba el pan que necesitaban. Por eso Jesús les responde: ¿ustedes también no entienden? ¿Ustedes también son incrédulos? ¿Ustedes también tienen duro el corazón? Ahora en la cena, Jesús parte el pan y lo bendice. Esto es mi cuerpo. La muerte de Jesús es la que daría la vida a los discípulos y a todos aquellos que confiaran en Él. Pero también nos dice Jesús que no solo su cuerpo es el que nos dará vida, sino que dice el 23 que también tomó la copa y dio gracias, bebieron todos de ella. Es decir, Jesús toma la copa y, como era la costumbre, la pasa a cada uno y todos beben de la copa. Y Jesús dice: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿A qué hace referencia Jesús con sangre y un nuevo pacto? Bueno, quizás tu Biblia tiene ahí en ese versículo unos versículos en chiquito. No sé si eso pasa con tu Biblia, a lo mejor no, pero muchas de las Biblias tienen un numerito o una letra y te da una referencia. ¿Ya la vieron? Okay. Cuando tú encuentres eso en tu Biblia, tómate el tiempo de ir a ese pasaje, es muy importante. Sobre todo cuando es algo del Antiguo Testamento, tómate el tiempo de ir, porque es lo que está sucediendo aquí, lo que Jesús está diciendo, tiene una conexión con la historia de Israel. Verás, cuando Dios liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto y luego los guió al desierto para llevarlos a un punto muy importante, al monte Sinaí, Dios ya los había liberado de la esclavitud, pero Dios quería profundizar en la relación con ellos. Así que ahora iba a establecer un pacto con ellos, una alianza con ellos. Los lleva a ese lugar y lo que hace Dios es darles la ley que serviría para que el pueblo pudiera vivir para Dios en esa relación con ellos.
Y en ese momento, en Éxodo, hubo un sacrificio, una sangre que se derramó en celebración de ese pacto que se estaba celebrando. Dios les estaba invitando a una relación cercana, a ser un pueblo especial para Él. Es decir, en el monte Sinaí estaba creándose un nuevo pueblo. Y hubo sangre y una ley que se entregó, celebrando ese pacto. ¿Okay? Bueno, lo que sucede con Israel es que Israel falló miserablemente a lo largo de su historia en cumplir con su parte del pacto. Ellos se rebelaron contra el Señor, desobedecieron, cometieron toda clase de pecados y de rebelión y fallaron. Bueno, el mismo Moisés, antes de terminar el libro de Deuteronomio, antes de que su vida terminara, prácticamente le dice a Israel: yo sé que ustedes no pueden cumplir con la ley, son un pueblo rebelde. Es necesario que Dios les dé un nuevo corazón. ¿Okay? Bueno, acompáñame a esta cita en el Antiguo Testamento, a Jeremías 31. En Jeremías 31, Jeremías está hablando del pecado y la rebelión y el fracaso de Israel en obedecer a Dios, pero también mira hacia el futuro, en el momento en el que Dios va a hacer una cosa nueva. Va a establecer un nuevo pacto con Israel, y ahora ese nuevo pacto, en lugar de darles tablas con mandamientos, Dios va a hacer algo especial. Mira Jeremías 31, versículo número 31. Dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Renovaré la relación con ustedes, estableceré una nueva relación. Dice: en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, ¿qué? Invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, yo les invité a esta relación tan estrecha conmigo. Como si el monte Sinaí fuera un matrimonio entre Dios y el pueblo de Israel, y ellos invalidaron el pacto. Pero dice el 33: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Okay? Entonces, vamos al Nuevo Testamento, a la historia de Marcos. Jesús está tomando los elementos de la Pascua, que conmemoran precisamente que Israel fue librado de la esclavitud de Egipto, les da un nuevo significado, y Jesús está diciendo: esta sangre es la nueva alianza, es un nuevo pacto. ¿Qué está diciendo Jesús? Que en Él hay un nuevo comienzo, que en Él hay un nuevo comienzo, y también es una nueva historia de redención y salvación. Que en Cristo hay la creación de un nuevo pueblo. Pero esto es lo más increíble. Esa redención, esa libertad, es libertad del pecado para la creación de una nueva comunidad que ahora va a poder ser obediente a Dios porque será transformada desde su corazón. Dios va a darles un corazón nuevo y escribirá su ley en sus corazones. Esa es la obra de salvación. Eso es increíble. Un nuevo éxodo, pero ahora de una libertad peor que una esclavitud peor que la de Egipto. Una libertad de una esclavitud peor que la de Roma. Una libertad del pecado y el temor y la muerte y el egoísmo, para hacer una nueva
comunidad de creyentes que pueden amar a Dios y amar a su prójimo. La obra de salvación, transformación del corazón. Eso significa la cena del Señor. Le da un nuevo significado completamente. Así que, ¿por qué es importante la cena del Señor para nosotros? Porque la cena del Señor es más que un ritual que celebramos los cristianos. Verás, la Pascua tenía la misión no solamente de que el pueblo de Israel recordara sus raíces, sino que tenía la misión de que cada generación pudiera formar su identidad y convertir esa experiencia del pasado en una realidad presente. Tenían que recordar qué había hecho el Señor cuando celebraban la Pascua cada año. Tenían que recordar quiénes eran. Eran ese pueblo escogido que Dios había sacado de la esclavitud para convertirse en un pueblo distinto que pudieran reflejar verdaderamente cómo es Dios a las demás naciones. Así que ahora la cena del Señor tiene un nuevo significado. Porque ya no es una celebración de cada año. La cena del Señor no es un homenaje al pasado. La cena del Señor es un recordatorio vivo de una realidad presente. Nos recuerda quiénes somos. Nos recuerda nuestra identidad. Que somos ese pueblo nuevo que Dios ha rescatado de la esclavitud del pecado. Y que Dios nos ha dado un nuevo corazón para poder reflejarle al mundo. Eso es la cena del Señor. ¿A poco no cada domingo el venir a la iglesia nos permite recordar quiénes somos? ¿Verdad? Nos permite recordar que Dios nos ha llamado a ser distintos, que Dios nos ha rescatado, que Dios nos ha amado. Ese es el propósito de la cena del Señor. Nos recuerda nuestra historia, que yo soy parte de esta historia de salvación donde Dios se ha revelado. Esa es mi historia. Y eso debe moldear mis valores, debe definir mis deseos y debe también ayudarme a anticipar el futuro. Jesús le dice a los discípulos: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Esto es increíble. Jesús le está diciendo a los discípulos que será vindicado. No terminará esta historia con la muerte. Jesús va a resucitar y un día establecerá su reino en este mundo. Así que cuando celebramos la cena del Señor, no solo recordamos quiénes somos, sino es una realidad presente. Cristo está vivo, es Señor sobre la muerte y sobre la vida. Y esto es lo que somos, la comunidad de los que han sido rescatados por el Señor. Y eso define nuestra historia el día de hoy, nuestro presente, a la luz de una realidad futura, que Él viene a reinar. Y nosotros un día disfrutaremos de esa gloria junto con Él. Así que la cena del Señor se vuelve también en un anticipo de aquel banquete celestial en el reino de Dios. Qué importante es recordar nuestra historia. Recordar de qué trata el hecho de que el Señor vino a morir por nosotros. La muerte de Cristo no es para que tú y yo seamos mejores personas, para que seamos felices. La muerte de Cristo es la libertad del pecado y que tú y yo podemos ser parte de la familia de Dios. Eso es. Podemos ser parte de su familia y podemos ser verdaderamente humanos, es decir, verdaderamente lo que Dios planeó para la humanidad. Una clase de personas que ahora puede amar a Dios y amar a su prójimo. Esa es nuestra historia. Digámoslo así, como Tim Mackey lo expresa: celebrar la cena del Señor es como comernos la historia. Esto es lo que soy, esto es lo que me define.
en la vida. Este es mi propósito. Soy suyo. Me ha rescatado, me ha comprado por un precio. Y voy a vivir mi vida bajo esta historia. Entonces, la pregunta que el día de hoy debemos meditar es, ¿estás viviendo de acuerdo a esta historia? ¿Estás definiendo tu identidad, tu futuro, tus decisiones en base a esta historia? Si no, recuerda quién eres. Recuerda lo que Cristo ha hecho por ti. Recuerda que la vida trata de la gloria de Dios y su reino. Nos vamos a detener hoy en el 31, así que vamos a nada más terminar con un par de versículos. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Así que Jesús, terminan de estar en la cena del Señor, bueno, que en ese momento es la Pascua, pero Jesús está instituyendo la cena del Señor. Y salen del aposento alto, van al monte de los olivos, donde algunas cosas importantes de la historia de la pasión ocurrirán. Y Jesús les anuncia, así como les ha anunciado muchas otras cosas que se han cumplido y están por cumplirse. Jesús les anuncia, todos ustedes me van a abandonar. El pastor va a ser herido y ustedes van a ser dispersados. ¿A qué nos recuerda esto? Nos recuerda a la parábola del sembrador. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo de que cada persona está representada en la parábola del sembrador por un tipo de tierra? Y Jesús contó que hay una semilla que cae en el pedregal y que no da fruto. Y así estos discípulos son como esa semilla que cayó en el pedregal, que la reciben al momento con gozo, pero cuando las cosas se ponen difíciles, abandonan al Señor. Estos discípulos en este momento son como el pedregal. En el momento en que sea difícil seguir a Jesús, lo van a abandonar. No tienen la capacidad en este momento de seguir a Jesús. La tendrán. ¿Cuándo? Cuando Jesús resucite. Pero en este momento no la tienen. Pero Jesús les promete algo muy bello. Pero no se preocupen, yo los voy a reunir de nuevo. Y es más, me voy a presentar delante de ustedes en Galilea. Esto es, voy a resucitar. Sé que esta noche será una noche difícil para mí y difícil para ustedes. Voy a ser traicionado y entregado a los líderes de esta nación para ser crucificado. Y esta noche será difícil para ustedes, porque ustedes me van a abandonar. Pero no se preocupen, todo está bajo control. Este es el plan. Y yo voy a resucitar. Y nuevamente seré el pastor de ustedes y los voy a guiar. Una promesa de restauración. Así que nada está fuera de control. Lo que parece ser un total fracaso del Mesías a los ojos de los discípulos. Si recuerdas, Pedro ya intentó persuadir a Jesús de no morir, ¿verdad? Porque en la mente de los judíos, el Mesías es un guerrero militar que va a sacar a patadas a Roma y establecer a Israel como la nación más importante en el mundo. ¿De qué sirve un Mesías muerto y traicionado? En la mente de los discípulos. Así que, qué difícil para los discípulos esa noche. De por sí ya piensan que es un fracaso, porque Jesús va a morir. Aparte, ahora ellos también lo van a abandonar. Pero lo que parece ser un fracaso, en realidad es el camino a la victoria. Y eso es precisamente lo que Pedro y los discípulos no han entendido. No han entendido qué significa tomar su cruz. No han entendido qué significa que Jesús sea el Mesías que ha de morir y resucitar. No lo han comprendido. Ahora, aquí hay una cita, ¿verdad? Les dije que estas citas son importantes, ¿verdad? Jesús cita un pasaje del Antiguo Testamento. Nuevamente, cuando encuentres esas citas, están ahí por algo.
Ve a ellas y tómate tu tiempo para meditar en esos pasajes. Entonces, mira, acompáñame a Zacarías. De hecho, sin darnos aviso, Marcos, Jesús ha estado usando Zacarías ya en varias ocasiones, aunque no se ha citado textualmente. Algunas de las cosas que suceden aquí en la vida de Jesús realmente están profetizadas en Zacarías. Pero en Zacarías número 13, ¿les dije 14? Zacarías 13. En el versículo número 7, dice así: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Entonces es un pasaje que Zacarías está hablando sobre un momento en el que Dios herirá a un líder de Israel, un descendiente de la casa de David, y al herirlo, el pueblo será dispersado y pasará por una prueba muy fuerte en la que Dios utilizará esa prueba para refinar al pueblo, pero al final Dios va a restaurar la relación con el pueblo. Ahora, Zacarías es un profeta que está profetizando después del exilio, cuando el pueblo de Israel ya regresó de su exilio a la tierra de Palestina. Así que Zacarías está hablando del futuro, un momento en el que Dios probará a la nación de Israel fuertemente. No tendrán guía, estarán dispersos y Dios los probará, pero después de esa prueba Dios restaurará la relación con ellos. Ahora, lo que está diciendo Jesús es que ese acontecimiento del futuro ya está ocurriendo en ese momento. Jesús es ese pastor que será herido y los discípulos serán dispersados y pasados por prueba. Pero luego se restaurará la relación. Ahora, la nación de Israel será probada fuertemente después de la resurrección de Jesús y van a ser dispersados. Pero llegará el día en que Jesús restaurará la relación con Israel. Ahora, volviendo a el pasaje de Marcos. Dice el verso 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Pedro y los discípulos no han entendido el plan de Dios. Primero que Pedro quería decirle a Jesús qué hacer. No, tú no vas a morir. Eso no nos sirve, Jesús. Ahora ya aceptó la muerte de Jesús, pero dice: ahora yo voy a morir contigo. Es decir, sea como sea, Pedro tiene que ir en contra de lo que Jesús dice. Y los discípulos se le unen a Pedro. Es como si Jesús le dijera a Pedro: Pedro, no has entendido que precisamente tienes que morir a tu orgullo para seguirme, por eso no me puedes seguir. No has entendido de qué trata la cruz. No has entendido que la manera en la que el Mesías va a reinar es al entregar su vida voluntariamente en sacrificio por los demás. No has entendido qué significa la cruz. Así que esa noche será difícil, pero sobre todo será difícil para Pedro. Porque, como bien Jesús ha profetizado, Pedro va a negar al Señor. En su orgullo cree que es mejor que los demás. Yo no sé si los demás te van a negar, pero yo no lo voy a hacer.
Y así como todos tenemos el potencial para ser Judas, todos tenemos el potencial para hacer lo que Pedro hizo. Ahora, más adelante, cuando Jesús resucite, Jesús se va a encontrar los ángeles van a anunciar a las mujeres: vayan a Galilea, donde Jesús dijo que se va a encontrar con ustedes, y díganselo a Pedro. Y es la manera en que el Evangelio nos muestra que Jesús no está enojado con Pedro por lo que va a hacer. Sabe lo que va a hacer Pedro y sabe quién es Pedro. Pero también Jesús sabe lo que hará después con Pedro y cómo será restaurado. Así que cuando tú y yo nos olvidamos de nuestra fragilidad y nuestra necesidad de Jesús, cuando olvidamos tomar nuestra cruz, ¿y de qué trata la cruz? Cuando pensamos que se trata de nosotros, cuando estamos enfocados en nosotros, es un camino al desastre. Es un camino a negar a Jesús. ¿Te das cuenta de la relación? Cuando estás lleno de orgullo, al que vas a negar es a Jesús. Pero cuando puedes negarte a ti mismo y tomar tu cruz y reconocer tu necesidad de Él, entonces estás en el camino del discípulo. Y yo simplemente quisiera que nos preguntemos esta noche: ¿en qué lugar estás? ¿Estás tomando tu cruz, caminando con Él como discípulo? ¿O estás como Pedro, contradiciendo a Jesús en todo lo que dice, queriendo tener las riendas de tu vida? Pues la siguiente semana vemos la pasión del Señor. Y simplemente hoy quisiera terminar recordando esto. Nuestra historia es una historia de redención. Cristo es nuestro Redentor. Él ha muerto en la cruz y ha resucitado para que tú y yo podamos ser libres del pecado y del temor a la muerte, para convertirnos en personas completamente nuevas, para formar parte de su familia. La obra de Jesús es la obra de un nuevo corazón. Dios nos puede transformar para hacernos una nueva clase de personas, una nueva humanidad en la que podemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Esa es nuestra historia. Yo lo único que quiero animarte el día de hoy es: quizás estás visitándonos por primera vez o ya tienes un tiempo de venir. Solo quiero decirte que lo que Cristo hizo es también para ti y tú puedes ser parte de esta historia. ¿Qué necesitas? Reconocer que Cristo es el Señor que ha muerto por los pecados. Arrepiéntete de tu pecado. Él vino a traerte libertad y vida. Entrégale tu vida y podrás formar parte de su familia y tener un nuevo corazón. Oramos. Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias, Señor. Recuérdanos esta noche, Señor, una vez más, cuál es nuestra identidad, Señor. Ayúdanos a definir nuestra vida por esta historia, Señor. Esta es nuestra historia. Tú nos has rescatado para formar parte de tu familia, para ser parte de esa nueva comunidad de creyentes. Señor, transfórmanos y permítenos vivir esa vida nueva. Y Señor, ayúdanos a vivir en anticipación de tu reino, en anticipación de aquella cena de la que todos participaremos, Señor. Y que esa anticipación de esa futura gloria transforme nuestro presente, nuestros valores y nuestros deseos, Señor. Señor, ayúdanos a recordar nuestro corazón malo, que como Judas tenemos el potencial de traicionarte, Señor. Señor, ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de ti, Señor, día con día. Líbranos del mal, Señor. Pero también, Señor, como Pedro,
Perdónanos, Señor, si todo el tiempo queremos hacer nuestra voluntad y tener las riendas de nuestra vida y tratamos de decirte a ti lo que tú tienes que hacer, aun cuando sean buenas intenciones como las de Pedro. Señor, ayúdanos a rendirnos a ti, Señor, a entender que ser un discípulo es tomar nuestra cruz y negarnos a nuestra manera egoísta de vivir. Ayúdanos, Señor, te damos gracias. Y gracias porque has resucitado y tenemos vida por ti. Amén.